Hola chicas, bendiciones hijas, bendiciones. Que el Eterno les guarde, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les derrame una nueva unción, una nueva misericordia, que siempre esté a favor de su pueblo, de sus, de su, de sus siervos. Eh, Tenemos tantas cosas en que meditar, o sea, tanta palabra para meditar, y tenemos también tanto que aprender, tanto que aprender y aprender de la palabra. Estábamos viendo, o estaba yo viendo ahora, mis amadas, la necesidad que todos tenemos de afecto. Ay, pero mira, se metió aquí un momentito. Ah, es una alabanza, güey. Entonces, yo me pongo a ver que todos tenemos necesidades de afecto, necesidades de una palabra de cariño, de una palabra de consuelo. Y como siempre les digo, y en las escrituras, pues no hay excepción. Ahí lo encontramos todo, ¿verdad? Vemos a un Jeremías que tuvo necesidades como las tuyas y como las mías. Un hombre que sintió lo que es la soledad, lo que es el menosprecio. Vemos también un hombre que fue demasiado sentimental. Recordemos que todo el libro de Lamentaciones es de él. El dolor que este varón sentía por el pueblo. Hay un mensaje o hay un escrito en Lamentaciones donde él dice que él viendo el pueblo destruido, viendo cómo se destruía el pueblo, él se sentó cuando destruyeron las a ver, ¿cómo se llama? Cuando destruyeron la casa de Dios, dice que él se sentó aún estando las cenizas calientes. Él vio la destrucción del templo y a él le dolía, a él le dolió muchísimo ver cómo se destruía todo lo que el Eterno le había, a todo el pueblo con el cual el Eterno le había mandado a que le profetizara su palabra. Vemos a este hombre que fue tan sentimental, porque dice la palabra o dicen los estudiosos que Jeremías lo pusieron como Jeremías el llorón, porque este varón tenía mucha sensibilidad en su corazón. Entonces, a veces somos los que somos muy sensibles. Hay gente que no es sensible. Hay personas que tienen un corazón muy cruel. Y cuando yo digo cruel es porque es un corazón muy duro. Tienen un corazón que no les importa el dolor de los demás. Se ríen, como que se complacen viendo el dolor de los demás. Como que eso es como la pasión, digámoslo así. Es como una pasión de ellos ver los demás sufrir. Ellos no tienen misericordia. Ellos no tienen misericordia por esas personas. Y miremos una cosa que es tremendo, porque ellos en tu propia cara no tienen misericordia por ti, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Sienten mucha misericordia por los demás. Y no se sabe, o yo no le he podido entender, si sienten la misericordia por los demás de verdad o es por hacérselo ver a uno que ellos tienen misericordia por los demás, porque más fácil se lo dicen, pobrecito, qué pesar de Julanito, yo hubiera querido ayudarle a Julanito, cuando muchas veces a ti te vieron mal
y uno ve que es como si como si se burlaran del sufrimiento. Hay personas con corazones muy duros. Y entonces vemos cómo Jeremías tenía un corazón muy sensible. Jeremías se fue un varón que, que, que le sirvió al Eterno, como dice la palabra, porque Él lo escogió. ¿Por qué lo escogió? Porque el Eterno lo escogió desde el vientre de su madre. Pero vemos que cada hombre de los que el Eterno escogió para que sirviera tiene su historia. Cada uno tiene su historia. Vemos a un Jeremías con su historia, que ya lo hemos estudiado, que Jeremías hasta su padre lo abandonó, porque tuvo miedo, su padre le dio mucho miedo que de pronto lo mataran a él también, porque como le estaban persiguiendo para matarlo a Jeremías, por lo que él estaba profetizando y no le creían. Entonces ya vimos esa parte. Entonces vemos también cómo sufrió Pablo. Pablo sufrió también una persecución que y no tanto como que era lo que, como te dijera, no tanto de los meros judíos, sino también de los gentiles. O sea, de su propia descendencia, de sus propias raíces, más a los que el Eterno le había mandado a evangelizar. Recordemos que el Eterno envió a Pablo y a Bernabé a los gentiles. Es una tarea inmensa que ellos hicieron. Nosotros somos parte de ese pueblo gentil, nosotros somos parte de ese pueblo pagano, y a ellos dos fueron los que el Eterno usó para que llevara el mensaje a los gentiles, y también le perseguían. Entonces miremos, hay montones de hombres que fueron perseguidos. Vemos también vemos a un Moisés que también fue atacado. Si nosotros nos ponemos a mirar todo lo que sufrieron estos profetas del Eterno, lo que sufrió el pueblo de Israel, y eso no es y eso es lo de menos. A veces uno dice, pero ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué me pasa a mí? A veces uno se pregunta, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, es verdad que yo hago, que quizás no es lo que esperan de mí. He tratado de hacer cosas buenas, pero no se dan. Por buenas que tú las hagas, no se ven buenas para estas personas. Entonces uno a veces pregunta, pero ¿y qué fue lo que pasó? Pero hemos visto tantos hombres que fueron acosados, fueron maltratados, porque miremos cómo fueron de maltratados Daniel. Daniel fue un hombre que nosotros sabemos que viene de raíces hebreas impresionantes, y lo más impresionante es una cosa, que cuando él viene como esclavo, porque lo traen como esclavo a este rey, la humillación más grande que pasó. Por eso es que, o sea, nosotros tenemos que buscar la palabra y encontrar en ella la respuesta, el consuelo, la solución a nuestros problemas. La palabra lo tiene todo. La palabra tiene toda clase de respuestas para cada situación, para la enfermedad, para la tristeza, para la alegría, para la angustia. Todo lo tiene la palabra. Y fíjense que lo más impresionante, como la humillación tan grande que le pudieron haber hecho a los cuatro, a los tres compañeros de Daniel. De Daniel, estamos hablando de Daniel, no es de Ezequiel, de Daniel. Les cambiaron los nombres. Los nombres de ellos fueron cambiados. ¡Qué humillación! Y no les voy a decir en este momento el significado no les voy a decir todavía, porque yo sé que quizás se podrían molestar. Yo voy paso a paso. Yo no tengo prisa.
Pero si yo les dijera a ustedes el significado de los nombres que les pusieron a Ezequiel y a sus compañeros, es una humillación muy grande, mis amadas. Los humillaron los humillaron de lo peor. Y así, entonces, ¿qué pienso yo? Nosotros no hemos vivido nada. Nosotros no vivimos nada comparado con lo que vivieron nuestros ancestros, aquella descendencia. Eh, Hoy en día nos pasa alguna cosa y siempre lo que primero que dicen es ¡ja! Y pegan el grito en el cielo. Y dicen, ¡ja! ¿Quién sabe en qué condiciones andará, puesto que le está pasando eso? Falta ver en qué pecado andará, qué pecado oculto tendrá, porque eso es lo que la mente del hombre, porque es como todo. Cuando tú haces algo malo, a ti te acusas tu mente, no es la persona, a ti te acusa es la mente. Y esas mentes retorcidas son las que dicen, ¿qué le estará pasando? ¿Acaso no es pues un hijo de Dios? Porque con eso no sale. ¿Acaso no está pues en la palabra? ¿Acaso no estudia la palabra? Entonces, ¿de qué le vale? Entonces yo me pongo a ver qué tal que en los tiempos de aquellos servidores del Eterno eh, lo estuviéramos viviendo nosotros ahora. Claro que nosotros no sabemos si en ese tiempo también había gente como la que hay ahora que les juzgaba y les condenara como nos condenan ahora a nosotros. Entonces yo me pongo a pensar, mis amadas, nosotros no hemos vivido nada. Nosotros tenemos una vida llena de alegría y de gozo y de plenitud para lo que sufrió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sufrió muchos oprobios, sufrió muchos. Recordemos que hemos estado estudiando. Siempre dice el creyente dice, y nos lo ha enseñado de esta manera. Es que la palabra dice, a los suyos vino y no lo recibieron, entonces nos tocó a nosotros. Mentiras. Mentiras, porque si nosotros leemos en la Biblia, tú y yo sabemos que leemos en la Biblia y dice la palabra que ¿quién sacrificó a Yeshua? Los romanos. Los romanos fueron los que lo sacrificaron, pero claro, y todo el mundo que se lee la palabra, mas no se detiene a mirar qué es lo que dice ahí, entonces habla cualquier cosa y los va dejando a ellos como si ellos hubieran sido inmundos. Porque hemos estudiado eso, ¿verdad? Lo estamos estudiando cómo lo trataron los gentiles al pueblo de Israel. Y yo les he dicho y les vuelvo a decir, nosotros tenemos que estar muy agradecidos del Eterno, porque hemos encontrado en la palabra que dice que por la desobediencia del pueblo de Israel entramos nosotros a buscar a tener una redención con el Eterno. Porque recordá una cosa, que aunque te las des ahorita, de que se te olvidó tu pasado, de que tú no te acuerdas o eso no te sucedió. Tú crees que el Señor te sacó de un altar, que allá donde tú estabas orando, allá fue el Señor y te encontró el Eterno, te encontró y te trajo para volverte más santo o más santa aquí. Mentiroso. Se te olvida las raíces tuyas. Nosotros venimos de una descendencia pagana, de una descendencia de pecado. Nosotros venimos de la descendencia de Esaú. Venimos de la descendencia de Lot y su hija. Y acordate que somos de los moabitas. Nosotros venimos de esa descendencia, para que ahorita nos pongamos de orgullosos a decir que nosotros, como vino por donde su pueblo y que como no lo recibió, que entonces lo fuimos nosotros. No nos creamos eso, no seamos tan orgullosos. Reconozcamos que por causa de la misericordia del Eterno, Él mismo fue el que permitió que el pueblo de Israel resbalara muchas veces, porque si ese pueblo hubiera andado en santidad, nosotros no hubiéramos tenido acceso a la salvación con el Eterno. Somos muy abusivos y nosotros cogemos una palabra y la aplicamos a la manera que a nosotros nos parece. Y es que como yo la digo, así tiene que ser. ¿Por qué? Porque es el orgullo, el ego, que no nos deja ver la verdad. Y claro, lo aplicamos a la manera de nuestra conveniencia. Otra cosa, creemos que nosotros nos merecemos la salvación.
Y que ya porque el Señor nos encontró, allá que te encontraban a ti orando, a mí no, el Señor a mí me encontró en un basurero, en la porquería, en la inmundicia más horrible me encontró, pero a ti que te encontró allá orando y te trajo a volverte más santo aquí, entonces, entonces crees que todo te lo mereces. Pero fíjate que todo esto ha sido por causa del pueblo de Israel. Todo lo que nosotros hoy obtenemos, lo que nos ha regalado el Eterno, lo que por misericordia hoy tenemos, vida, salud, tenemos una familia, tenemos unos hijos, tenemos un hogar. Todo esto lo tenemos, ¿por qué? Porque el Eterno ha tenido misericordia de nosotros. ¿Y por medio de quién? Del medio de su pueblo. Imagínate, tú crees, tú vienes a darte las de muy santo y de muy santa. Y tú crees que todas las cochinadas que haces, que el Señor no tiene en cuenta eso. Y te voy a decir una cosa, si su palabra me enseña a mí que Él permitió que entraran en esclavitud su pueblo, su escogido, su esposa, porque eso es lo que el pueblo de Israel es para el Eterno, es su esposa. Ahora, porque la palabra en Isaías dice que ella será como tú eres mía y yo soy tuyo, le dice el Eterno al pueblo de Israel. Y si Él permitió por la desobediencia que cayera miles de veces en esclavitud, ¿tú crees que tú no lo que vives no te lo mereces? Por eso te reclamas, porque a mí. Por eso dice, ¿por qué me tocó esto a mí? ¿Por qué no a otro? Porque tu orgullo es demasiado. Porque no te das cuenta que por puro amor y por pura fidelidad el Eterno nos bendice cada día. El Eterno está a tu favor. Pero no nos damos cuenta que todo lo que son enfermedades, escasez, todo eso es por nuestros errores. Porque pues, como tú te crees santo, entonces sigues pecando deliberadamente. Pero no, es que yo ya me hice bautizar. Y cuando me hicieron la oración de fe y me anotaron el nombre en el libro de la vida, ya todo quedó perdonado. Entonces sigues pecando, sigues hablando mal, sigues chismoseando, sigues condenando. Sigues condenando porque la única persona santa y buena eres tú. En cambio, todos los otros somos malos. Todos los otros, nosotros, o sea, nosotros no merecemos lo que tenemos por tu boca. Y ese es el problema, que nosotros no hacemos sino traer enfermedades a nuestro cuerpo, con la forma de hablar, con la forma de expresarnos, con la forma de ese orgullo que tenemos, de que yo soy, es que son muchos años que yo llevo a los pies del maestro, cantidad de años, para que venga una caranga resucitada a enseñarme a mí la palabra, o a enseñarme a mí quién es el Eterno. Y eso es orgullo, eso es ego, y hasta que tu ego no baje y tu orgullo no mengüe, vas a seguir estando en las mismas condiciones. Da pena que un hijo del Eterno, como dicen los cristianos, que somos hijos del Eterno, aunque ustedes saben que a mí esa palabra de hijo me queda muy grande, porque él me llama a mi hija, pero yo soy su sierva. Es que nos tomamos esos atributos muy grandes. Y como yo soy hijo de Dios, por eso yo tengo derechos, porque ese es el orgullo. Ese es el orgullo. Y como hijo de Dios yo profetizo. Y como hijo de Dios yo declaro. Y como hijo de Dios a mí el Señor me escucha. Santo de Israel, que Dios nos perdone, hijas. Que Dios nos perdone. Y que podamos bajar el orgullo. Que podamos bajar ese ego. Que nos demos cuenta que si Él permitió en el pueblo de Israel, ¿cuánto no va a permitir en nosotros? Que fuimos por gracia. Entró la gracia y nos llamó. Eso fue lo que hizo el Eterno con nosotros, llegar con la gracia, pero nosotros no estábamos, ni tú ni yo contábamos en esa historia de salvación no contamos ni tú ni yo. O sea que agradezcamos al Padre, busquemos de su rostro, busquemos su amor, pero sin condición, sin pedir. Demos gracias por su infinita misericordia, demos gracias por su infinito amor.
Y demos gracias que todavía estamos vivos para arrepentirnos y para pedir perdón, porque tú pecas todos los días y todos los días hay que presentarnos delante del Eterno como somos, pecadores inmundos, porque eso somos. Eso es lo que tenemos que reconocer. Bendiciones.